Bienvenidos a esta sesión número 5 de Cuando estás enfrentando un milagro. Hemos hablado ya del sueño, de la decisión, de la demora y hoy vamos a hablar de la dificultad. Siempre inicia todo con un sueño, el sueño de Dios para nuestra vida, en los milagros que queremos que sucedan. Luego viene la decisión de trabajar en pro de eso, luego viene la demora. Y ahora estamos en la etapa que pasa de castaño oscuro, que es la dificultad. La palabra de Dios dice en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Fíjense que dice afrontarán, no dice de pronto si se portan bien o depende no tan bien como se porten, van a afrontar aflicciones, pero lo está diciendo en afirmación. Ustedes y nosotros vamos a afrontar aflicciones, pero no nos preocupemos, animémonos porque Jesús ya las venció. También dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:4, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. Una de las características de ser hijo, discípulo y siervo de Dios es que tenemos maneras de demostrarlo y es que tenemos paciencia, no nos desesperamos y sabemos manejar las dificultades. Hoy vamos a hablar de Hechos capítulo 27 del apóstol Pablo. Fue una de las personas que más ha enfrentado y más enfrentó dificultades a lo largo de su ministerio. Entre más le servía a Dios, más problemas presentaba. En el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo está preso y es trasladado hacia Roma. Él se encuentra en la costa sur de Asia, que en este momento es lo que se conoce como Turquía, y estaba terminando el otoño y deberían ir para llegar a otra isla, puede ser la isla de Chipre, para no pasar un invierno tan fuerte. Y él iba a ser transportado junto con otros prisioneros hacia Roma. Él es llevado de punto a punto y él gana el favor de un centurión o uno de los soldados que lo vigilaba y le prestaban mucha atención, pero Pablo les dijo a ellos, el Señor me ha mostrado que podemos pasar dificultades, que podemos quedar náufragos y podemos incluso hasta perder la vida. Pero el dueño del barco le hizo caso al capitán y el capitán le hizo caso al dueño del barco y a los otros marineros y decidieron lanzarse. Vamos a ver los 3 pasos para enfrentar las dificultades, los mismos 3 pasos que enfrentó Pablo. El paso número 1 es determinar cuál es la razón y debemos preguntarnos qué causó esto. El orden de la mayoría de causas de por qué nos suceden las cosas, por qué pasamos por dificultades, número 1, nosotros mismos, número 2, otras personas, número 3, el diablo o Satanás, y número 4, el Señor. Ese viene siendo el orden. Nosotros siempre queremos culpar a Dios o culpar al diablo o culpar a otras personas, pero nos damos cuenta que nosotros mismos somos los causantes de nuestras mismas dificultades. Dice la palabra en Salmo 73:16, traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí. Debemos entender por qué está pasando esto. ¿Qué es lo que causa que yo esté pasando por dificultad? Vamos a hacernos 3 preguntas para determinar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los 3 errores más comunes. Número 1. ¿Qué fue lo que sucedió con estos navegantes expertos que cometieron los errores? Número 1, escuchamos malos consejos. Dice la palabra en Hechos 27:11, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Escucharon malos consejos. Pablo les estaba advirtiendo, probablemente si salimos con este viento se va a levantar un huracán, podemos ser golpeados, podemos ser náufragos, podemos perder las cosas e incluso hasta nuestra vida. Pero ellos siguieron malos consejos. ¿Cuántas veces en la vida nosotros seguimos malos consejos, tomamos malas decisiones o escuchamos lo que otras personas nos dicen? Y eso es lo que nos lleva a que nosotros estemos pasando por una etapa de dificultad. El segundo error que cometemos comúnmente en esta etapa de entender cuál es la razón es que hacemos lo que hace la mayoría. Fíjense lo que pasó allí. Hechos capítulo 27, versículo 12, perdón. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. El puerto donde estaban era un puerto muy oscuro y ellos dijeron y pensaron que no era un buen lugar para pasar el invierno. Estaba terminando el otoño, iba a entrar el invierno y ellos dijeron vámonos mejor al otro puerto donde allí podemos estar mejor, donde hay mejor viento, donde da hacia los 2 costados y hicieron lo que la mayoría hizo.
Entonces, muchas veces nosotros hacemos las cosas porque la mayoría de la gente lo hace. En Romanos, la palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 12 que nosotros no debemos amoldarnos a las costumbres de este mundo. Y nosotros a veces lo hacemos porque los demás también lo hacen. El tercer error común que cometemos cuando estamos en esta etapa de entender cuál es la razón de por qué estamos en dificultades es que nos basamos en las circunstancias. Hechos 27:13 dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Nos basamos en las circunstancias. Como ellos vieron que sopló un viento suave del sur, ellos dijeron, nosotros podemos. A veces nosotros ponemos pruebas o ponemos señales, dicen en algunas iglesias, a Dios. Entonces, si en mi trabajo me dicen esta cosa, entonces quiere decir que Dios está de acuerdo con mis decisiones. Pero a veces nos basamos en las circunstancias y por eso cometemos errores. Ahora, viendo estas tres razones en las que cometemos errores, debemos entender por qué, cuál es la razón y por qué está pasando esto. La segunda pregunta que debemos hacernos para enfrentar las dificultades, el segundo paso que debemos tomar para enfrentar las dificultades es determinar el resultado. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Entonces lo primero es entender, determinar la razón y segundo, determinar el resultado. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo aprenda o por qué Dios me está permitiendo que yo pase por esto? Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4. Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de esta dificultad? Cada vez que nosotros pasamos por un momento difícil es una oportunidad del Señor para que aprendamos a confiar, a depender y a tener esperanza en Él. Hay una frase que quiero compartir con ustedes y es que cada tormenta es una escuela. Cada prueba es un maestro, cada experiencia nos educa y cada dificultad es para nuestro desarrollo. Lo tercero que nosotros debemos hacer para enfrentar las dificultades es determinar mi actitud. Preguntarme, ¿cómo debería reaccionar? Lo que te pasa a ti no es tan importante como lo que pasa en ti. Debo determinar la razón, debo determinar el resultado y debo determinar cuál es mi actitud cuando esté pasando por la dificultad. Lo que me pasa a mí no es tan importante como lo que pasa en mí y eso es lo que debemos entender. Ahora, ¿cuál es la actitud incorrecta? Voy a hablarles de la actitud incorrecta cuando estamos pasando una dificultad. No perder el rumbo. Entonces fíjense lo que pasó con ellos. Hechos 27, versículo 15. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Perdieron el rumbo, ellos olvidaron y trazaron, el barco comenzó a dar vueltas, ellos prefirieron dejarlo y dejarse ir a la deriva. Y nosotros en la vida, cuando estamos atravesando el momento de la dificultad, muchas veces nos dejamos llevar por los problemas. Muchas veces simplemente nos tapamos la cara con una almohada, muchas veces solamente tapamos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos y nos hacemos los sordos, los mudos y los ciegos ante los problemas y las dificultades de la vida. Cuando vienen las cosas difíciles es cuando nosotros debemos sacar lo mejor que hay de nosotros. La segunda actitud que no debemos tener cuando nosotros estamos enfrentando problemas es que no debemos despojarnos. Dice Hechos 27:18, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Muchas veces nosotros nos despojamos de todo lo que tenemos, nos despojamos de nuestros seres queridos, nos despojamos de nuestros bienes materiales y empezamos a botarlo todo. La vida pierde sentido, perdemos esperanza, perdemos el ánimo y empezamos a arrojarlo todo. ¿Qué dice la palabra en Hechos capítulo 27, 31 y 32? Pero Pablo le advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y los dejaron caer al agua. No te despojes. La tercera actitud que no debemos tener ante las dificultades es no te desesperes. Hechos 27:20 dice, perdimos al fin toda esperanza para salvarnos, toda esperanza de salvarnos. No debemos desesperarnos, no debemos despojarnos y no debemos perder nuestro rumbo. Siempre debemos mantenernos firmes porque el Señor ya venció. Él dice que vamos a enfrentar aflicciones en este mundo, pero Él ya las venció todas.
Entonces, cuando viene el momento de la dificultad, es cuando más firmes, más aferrados y más buscando la presencia de Dios debemos estar. Ahora, para finalizar, quiero decirles cuál es la actitud que sí debemos tener. La actitud correcta ante las dificultades. Número 1, confiesa, reconoce cuál es tu parte. ¿Qué parte del problema estás negando? Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué parte del problema estás negando? Fíjense que lo primero que vimos al comienzo de esta enseñanza de hoy es que ¿cuál es la razón? Debo preguntarme cuál es la razón. Y la razón número 1 somos nosotros. ¿Por qué nosotros encubrimos las cosas y por qué no prosperamos muchas veces? Porque el que calla su pecado y el que lo esconde no prosperará. Lo primero que vamos a hacer es confesar. Confesar no es poner un canal de televisión y pagar la radio o la prensa para publicar todos nuestros errores, sino confesar es ir con un corazón humillado ante el Señor, explicarle, hablarle a Él y confesar y reconocer. Porque el que reconoce, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, si queremos que nuestras dificultades cesen, debemos mirar cuál es la actitud que debemos tomar. Es confesar y reconocer qué tanto de culpa tengo yo y no echarle la culpa a Dios, que Dios quiere que pasemos por estos problemas o que es el diablo el que siempre está atacándonos y siempre el que está en contra de nosotros, o que las demás personas, nadie me quiere, todos me odian, sino debemos empezar a reconocer cuál es el problema de nosotros y en qué parte o en qué grado nosotros estamos metidos allí y somos los que nos hicimos meter allí. La segunda actitud que debemos tener es enfrentar la dificultad. La única manera de lidiar con una tormenta es enfrentándola. Nosotros no podemos lanzar la piedra, lanzar opiniones, lanzar falsos testimonios, levantar palabras contra las personas y luego pretender que no dijimos nada, que no pasó nada y que aquí no ha sucedido nada. Debemos enfrentar la dificultad. La única forma de salir de la deuda es enfrentando la deuda y pagando la deuda. La única forma de solucionar nuestros problemas matrimoniales es enfrentando los problemas matrimoniales, reconociendo cuál es mi parte de la culpa y saliendo adelante. Yo no puedo atravesar la tormenta si yo no enfrento la tormenta. La tercera actitud que nosotros debemos tener ante las dificultades es reclamando una promesa. La Biblia tiene más de 7,000 promesas para nosotros y todas esas promesas son reales, verídicas y están allí para que nosotros las reclamemos. Entonces debemos leer la palabra de Dios, mirar cuál de las 7,000 promesas que tiene la palabra de Dios sirve para mi caso, para mi dificultad personal. Si es una dificultad financiera, podemos mirar que si nosotros ofrendamos y diezmamos, los graneros sobreabundarán y se llenarán y la bendición de Dios se abrirá a las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Si es una dificultad de que la gente me está calumniando, todo lo puedo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si es algo que me están diciendo que yo no lo puedo hacer, que no arranque este negocio, que no voy a poder salir adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay promesas, 7,000 promesas en la Biblia que debemos reclamar. Todo se estaba desmoronando en medio de la tormenta, excepto Pablo. ¿Por qué? Porque la confianza de Pablo estaba depositada en Dios y no estaba depositada en la embarcación. Hechos 27:26 dice, así que ánimo señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Entonces, la confianza de Pablo no estaba en las circunstancias, en su trabajo, en sus amigos, en su familia, en las personas que lo rodeaban. La confianza de Pablo no estaba alrededor de él, la confianza de Pablo estaba dentro de él. Y era la confianza que él tenía en el Señor. Y él le dice a los otros, ánimo, porque Dios me prometió. Y si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Quiero leerles esta frase para terminar. Y con esto les dejo un poco de enseñanza para que ustedes hablen allí, lo compartan, lo exterioricen y tal vez nivelen un poco la carga de sus dificultades y sus problemas. Esta frase dice, tal vez hoy estés en medio de una tormenta y tu barca se esté hundiendo, pero tú no te hundirás. Puede que llegues a la costa flotando sobre una de las maderas del naufragio, pero llegarás porque Dios está contigo. No te rindas. Tal vez la dificultad que estás pasando, el problema que tienes en este día es tan grande que ninguno de los que estamos al lado tuyo, los que podemos vivir contigo, lo podamos entender.
Pero lo único que sabemos es que aunque venga el huracán, aunque venga la tormenta, aunque todo se acabe, todo se destruye, todo se queme, así sea flotando, con todo eso, el Señor me recogerá. Dice la palabra del Señor en Jeremías que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo yo me gozaré en Jehová. El Señor nos acompañará, el Señor nos llevará a buen viento, buena mar, a buena tierra firme. No lloverá todo el día. Entre más oscura sea la noche, más pronto va a amanecer, y entre más dura sea la tormenta, más rápido pasa el aguacero. Entonces no nos rindamos, porque Dios conoce cuál es el problema que estás enfrentando hoy. El Señor conoce la dificultad, el Señor conoce todas las cosas que se están viviendo el día de hoy, pero Él nos va a llevar a buen tiempo. Recuerden que debemos tener buenas actitudes con respecto a los problemas. Hay actitudes incorrectas que todos tomamos, y qué es lo que debemos hacer cuando estamos pasando una dificultad. Gracias por escuchar. La próxima sesión vamos a terminar esta serie de 6, donde vamos a hablar de el callejón sin salida y la liberación. Iniciamos con el sueño de Dios, luego tomamos la decisión de servirle, de seguirle y de cumplir y ir en pro de ese sueño. Luego se comienza a demorar, se queda como que no pasa nada. Luego, cuando estamos como que empezando, viene la dificultad. Y después de la dificultad viene el callejón sin salida, donde ya queremos y creemos que Dios se olvidó de nosotros y que nos metimos en lo peor. Dentro de la próxima sesión, vamos a hablar de ese callejón sin salida y cómo pasar del callejón sin salida a la liberación. Dios les bendiga, gracias por escuchar. Compartan allí en el grupo entre ustedes, hablen con el Señor, compartan sus dificultades y dense cuenta que no son los únicos que han pasado por una dificultad, ni serán los últimos que pasarán por una dificultad, pero lo único que les puedo garantizar es que si ustedes están con Dios y el Señor está con ustedes, nadie podrá derribarlos, nadie podrá apartarlos y nadie podrá con ustedes. Dios les bendiga, gracias por escuchar, nos vemos en la próxima sesión.